Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Contaré ahora la historia del Zaratustra. La idea fundamental de la obra, el pensamiento del eterno retorno, la fórmula suprema de afirmación que puede alcanzarse es de agosto de 1881. Está anotado en una hoja en cuyo pie está escrito a 6000 pies más allá del hombre y del tiempo. Ese día caminaba junto al lago de Silvaplana por el bosque. Me detuve junto a una peña que surge en forma de pirámide no lejos de Surley. Entonces se me ocurrió esta idea. Si vuelvo unos meses hacia atrás desde ese día, encuentro un cambio súbito que fue el precursor y decisivo para mi gusto, sobre todo musical. Quizás se puede considerar Zaratustra como música. Sin duda, uno de sus requisitos fue un renacimiento en el arte de oír. En un pequeño pueblo de montaña, no lejos de Vicenza, en Recoaro, donde pasé la primavera de 1881, descubrí con mi maestro y amigo Peter Gast, también él un renacido, que el Fénix Música volaba junto a nosotros con un plumaje más ligero y luminoso del que nunca había exhibido. Por el contrario, si cuento desde ese día hacia adelante, hasta el parto súbito y en las circunstancias más asombrosas en febrero de 1883, la parte final, aquella de la cual he citado algunas frases en el prólogo, finalizó justo a la hora sagrada en que Richard Wagner moría en Venecia. Así pues, es un embarazo de 18 meses. Esta cifra podría sugerir entre los budistas la idea de que soy en definitiva una elefanta. Entre tanto parí la Gaia Ciencia, que recoge 100 señales de la proximidad de algo incomparable. Al final ofrece el comienzo de Zaratustra. En el penúltimo capítulo del libro cuarto recoge el pensamiento esencial de Zaratustra. También se encuadra en este periodo intermedio el himno a la vida, para coro mixto y orquesta, cuya partitura apareció 2 años atrás en Fritsch de Leipzig. Síntoma incontrovertible de la situación del pesado año durante el cual el patos afirmativo por excelencia, que denomino el patos trágico, ya anidaba en mí. En el futuro se cantará alguna vez ese himno en memoria mía. El texto, digo expresamente porque circula un malentendido sobre ello, no es mío, sino la asombrosa inspiración de una joven rusa con quien mantuve una amistad, la señorita Lou von Salomé. Quien sepa sacar sentido a las últimas palabras del poema sabrá el motivo de mi preferencia y admiración. Esas palabras poseen grandeza. El dolor no se considera una objeción en la vida. Si no te queda felicidad que darme, aún tienes tu sufrimiento. Quizás mi música también posea grandeza en ese pasaje. La nota final del oboe es un do bemol, no un do, errata de imprenta. Pasé el siguiente invierno en aquella bella y tranquila bahía de Rapallo, cerca de Génova, entre Chiavari y el promontorio de Portofino. Mi salud no era buena, el invierno frío y muy lluvioso. Un pequeño albergo situado a la orilla del mar, de modo que de noche el oleaje no me dejaba dormir. Ofrecía lo contrario de lo deseable en casi todo. Pese a ello, y casi para aprobar mi teoría de que todo lo importante nace pese a, mi Zaratustra nació ese invierno en esas desfavorables circunstancias. Por la mañana subí hasta la cumbre por el estupendo camino que va a Soagli, bordeando los pinos y dominando con la vista el mar. Por la tarde, cuando la salud me dejaba, rodeaba la bahía de Santa Margarita hasta llegar detrás del Portofino. Ese lugar y ese paraje están aún más cercanos a mi corazón por el amor que el inmortal emperador alemán Federico III sentía por ellos. Yo estaba casualmente otra vez en esa costa en el otoño de 1886, cuando visitó por última vez ese pequeño mundo olvidado de dicha. En estos 2 caminos se me ocurrió todo el primer Zaratustra, sobre todo el mismo Zaratustra. Para ser más exactos, él me acometió. Para entender este tipo primero, es necesario tener claro su condición fisiológica previa. Es lo que yo llamo la gran salud. No sé explicar esta noción mejor y más personalmente a como ya lo he hecho en uno de los apartados finales del 5º libro de la Gaia Ciencia.
Nosotros, los nuevos, los que no tienen nombre, los difíciles de entender, digo nosotros, partos prematuros de un futuro aún no acaecido, necesitamos para un nuevo fin también un medio nuevo. Esto es una salud nueva y vigorosa, más sagaz, tenaz, temeraria y lozana que cualquier salud hasta ahora. Quien tiene el alma sedienta de haber vivido directamente todos los valores y aspiraciones habidos hasta ahora y de haber recorrido todas las costas de ese Mediterráneo ideal, quien quiere conocer por las aventuras de su experiencia más íntima qué sentimientos experimenta un conquistador y descubridor del ideal, y asimismo los que experimentan un artista, un santo, un legislador, un sabio, un erudito, un piadoso, un divino solitario de viejo estilo, necesita sobre todo la gran salud. Una que no solamente se posea, sino que se conquiste y tenga que conquistarse continuamente. Pues una y otra vez es entregada, tiene que ser entregada. Ahora, después de estar largo tiempo en camino, los argonautas del ideal, más valiente quizás de lo prudente, tras naufragar y padecer con harta frecuencia, pero como se ha dicho, más sanos que cuanto querrían permitirnos, peligrosa y permanentemente sanos. Nos parece como si, a modo de recompensa, tuviésemos ante nosotros una tierra aún ignota, cuyos confines nadie ha abarcado aún con la vista. Un más allá de todas las anteriores tierras y rincones del ideal. Un mundo tan sumamente rico en cosas bellas, extrañas, problemáticas, terribles y divinas, que nuestra curiosidad y nuestra sed de poseer están desbocadas. Ay, si en lo sucesivo no hay nada capaz de saciarnos. ¿Cómo podríamos después de estos espectáculos y sintiendo tanto apetito de ciencia y de conciencia contentarnos con el hombre actual? Es muy molesto, pero inevitable que miremos sus metas y esperanzas más dignas solamente con una seriedad difícil de mantener, y que quizás ni siquiera miremos ya. Delante de nosotros corre un ideal distinto, prodigioso, seductor y peligroso al que no deseamos persuadir a nadie. Pues no concedemos fácilmente a nadie derecho a él. El ideal de un espíritu que juega inocentemente, esto es, sin querer y con una plenitud y potencialidad exuberantes. Con cuanto hasta ahora fue llamado santo, bueno, intocable, divino, un espíritu para quien lo supremo, lo que el pueblo considera con razón su medida del valor, no es sino peligro, decadencia, rebajamiento o al menos distracción, ceguera, olvido temporal de uno mismo. El ideal de un bienestar y de un bien querer humanos y sobrehumanos que parecerá inhumano a menudo, por ejemplo al ponerlo junto a toda la seriedad terrena habida hasta ahora. Al lado de toda la anterior solemnidad en gestos, palabras, sonidos, miradas, moral y deber, como su parodia involuntaria viviente y con el cual solamente pese a todo eso, quizás se inicie la gran seriedad. Se pone por primera vez el auténtico signo de interrogación, da un giro al destino del alma, avanza la aguja, arranca la tragedia. ¿Alguien de finales del siglo XIX tiene claro a qué llamaron inspiración los poetas de épocas poderosas? Si no es así, lo describiré. Con un poco de superstición, es difícil rechazar la idea de que somos la simple encarnación, el instrumento sonoro y el médium de fuerzas poderosísimas. La noción de revelación, en el sentido de algo que conmueve y trastorna a uno en lo más hondo, de pronto se deja ver y oír con inenarrable seguridad y finura, describiendo sencillamente la realidad de los hechos. Se oye, no se busca. Se toma, no se pregunta quién da. Un pensamiento destella como un rayo con necesidad, sin vacilación en la forma. Yo nunca he tenido que escoger. Un éxtasis cuya atención a veces desemboca en lágrimas, en el cual a veces el paso se precipita sin querer y a veces se vuelve lento. Un estar fuera de sí, con la conciencia clara de un sinfín de temblores y estremecimientos delicados que sacuden hasta los dedos de los pies. Un abismo de dicha en lo que lo más doloroso y sombrío no actúa como opuesto, sino como algo condicionado, exigido, como un color necesario en ese caudal de luz. Un instinto de relaciones rítmicas que incluye amplios espacios de formas, de longitud. La necesidad de un ritmo amplio son casi la medida de la violencia de la inspiración.
una especie de contrapeso a su presión y a su tensión. Todo sucede de manera sumamente involuntaria, pero como en una tempestad de sentimiento de libertad, incondicionalidad, autoridad y divinidad. La involuntariedad de la imagen, del símbolo, es lo más digno de atención. No se tiene concepto, lo que es imagen o símbolo se ofrece como la expresión más cercana, exacta y sencilla. Por recordar una frase de Zaratustra, parece que las cosas se acerquen y se ofrezcan como símbolo. Aquí todo acude a acariciar tu discurso y a adularte, pues quiere cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú, hacia todas las verdades. Aquí puedes hablar a todo franca y sinceramente, y en verdad como un elogio suena a sus oídos que alguien hable rectamente. Esta es mi experiencia de la inspiración. No dudo que sea de retroceder milenios para encontrar a alguien que pueda decir, también es la mía. Después enfermé en Génova durante unas semanas. A ello siguió una melancólica primavera en Roma, donde acepté la vida. No fue fácil, en el fondo me disgustaba mucho aquel lugar, el más obsceno de la tierra para el poeta creador de Zaratustra, que yo no había escogido voluntariamente. Traté de irme viajando a Aquila, ciudad que nada tiene que ver con Roma, pues fue fundada con hostilidad contra ella. ¿Cómo fundaré yo algún día un lugar, una ciudad que recuerde a un ateo y enemigo de la iglesia? Como es debido, de uno de los seres más afines a mí, el gran emperador de la dinastía de Hohenstaufen, Federico II. Pero por una fatalidad hube de regresar. Finalmente me contenté con la Piazza Barberini, después de que mi afán por hallar un lugar anticristiano me agotase. Creo que en cierta ocasión, para escapar lo más posible de los malos olores, pregunté en el mismísimo palacio de Quirinale si no tendrían una habitación silenciosa para un filósofo. En una logia situada sobre la mencionada piazza, desde la cual se domina Roma y se oye allá el murmullo de la fontana, compuse la canción más solitaria jamás compuesta, la canción de la noche. En aquella época me rondaba siempre una melodía inefablemente taciturna, cuyo estribillo reencontré en las palabras muerto de inmortalidad. En el verano, tras regresar al lugar sagrado donde había destellado el primer rayo de pensamiento de Zaratustra, encontré el segundo Zaratustra. 10 días fueron suficientes para él. Ni en el primero, ni en el tercero, ni en el último he empleado menos tiempo. Al invierno siguiente, bajo el cielo de Niza, que entonces brillaba por primera vez en mi vida, hallé el tercer Zaratustra y terminé. Fue poco más de un año en conjunto. He santificado en instantes inolvidables muchos lugares recónditos y altos parajes de Niza. El pasaje decisivo, titulado De tablas viejas y nuevas, lo compuse durante el fatigoso ascenso de la estación al maravilloso nido de águilas de Esa. La ligereza siempre me inundaba cuando la fuerza creadora fluía con más abundancia. El cuerpo se entusiasma, dejamos fuera el alma. Con frecuencia la gente podía verme bailar. Sin sentir el cansancio podía vagar 7 u 8 horas por los montes. Dormía bien, reía sin cesar, poseía un nervio y una paciencia sin fin. Al margen de estas obras de 10 días, los años de Zaratustra y los siguientes fueron un estado de incomparable miseria. Se paga caro ser inmortal, se muere por ello varias veces en la vida. Hay algo que denomino rencor de lo grande. Todo lo grande, una obra o acción apenas terminado, se revuelve contra su creador, pues se encuentra débil tras haberlo hecho. No soporta su acción ni lo mira ya a la cara. Tener detrás algo que no debió quererse, algo a lo que está atado el nudo del destino humano, y tenerlo encima de uno casi aplasta. La rancune de lo grande. Otra cosa es el pavoroso silencio circundante. La soledad tiene 7 pieles y nada la atraviesa. Uno va a los hombres, saluda a los amigos y es un nuevo desierto, pues ninguna mirada saluda ya. En el mejor de los casos es una especie de rebelión. Yo la advertí en muy diversos grados, pero en casi todos los que estaban cerca parece que nada ofende más que advertir de repente sobre una distancia. Las naturalezas aristocráticas que no saben vivir sin venerar escasean. Un tercer punto es la absurda irritabilidad de la piel a las pequeñas picaduras, una especie de desprotección ante todo lo pequeño.
Esto me parece condicionado por el gran derroche de las energías defensivas que tiene como requisito cada acción creadora, nacida de lo más propio, íntimo y profundo. Las pequeñas capacidades defensivas quedan así suspendidas, por así decirlo, ya no fluye a ella fuerza alguna. Me atrevo a insinuar que uno digiere peor, se mueve a disgusto, está demasiado expuesto a sentimientos de escalofrío, incluso a la desconfianza, pues esta es en muchos casos un simple error etiológico. Al hallarme en semejante estado, advertí en cierta ocasión la cercanía de un rebaño de vacas antes de haberlo visto, por el regreso de pensamientos más suaves y humanitarios. Eso tiene calor en sí mismo. Esta obra ocupa un lugar del todo aparte. Dejemos a un lado los poetas, quizás nunca se haya hecho nada desde semejante plétora de fuerzas. Mi noción de lo dionisíaco se tornó aquí acción suprema. Si se mide por ella, el resto de obras humanas resulta pobre y condicionado. Decir que Goethe o Shakespeare no podrían respirar un instante en esta pasión y altura gigantescas, decir que comparado con Zaratustra, Dante es simplemente un creyente y no alguien que crea por vez primera la verdad, un espíritu que rige el mundo, un destino, decir que los poetas del Veda son sacerdotes ni siquiera dignos de desatar las sandalias de Zaratustra. Es lo mínimo que puede decirse y no expresa la distancia, la soledad azul en que vive esta obra. Zaratustra tiene eterno derecho a decir: trazo en torno a mí círculos y fronteras sagradas. Cada vez son menos quienes escalan conmigo hacia montañas cada vez más altas. Yo elevo una cordillera cada vez más santa. Si se añaden el espíritu y la bondad de todas las almas grandes, todos juntos no estarán en condiciones de producir un discurso de Zaratustra. Inmensa es la escala por la que se asciende y desciende él. Ha visto, querido y podido más que cualquier otro hombre. A este espíritu, el más afirmativo de todos, contradice con cada una de sus palabras. Con él se han juntado en una unidad nueva todas las antítesis. Las fuerzas más altas y más bajas de la naturaleza humana, lo más dulce, ligero y terrible, brota de un solo ontanar con inmortal seguridad. Hasta entonces no se sabe qué es altura o profundidad, y menos aún qué es verdad. En esta revelación de la verdad no hay un solo instante ya anticipado o adivinado por alguno de los más grandes. Antes de Zaratustra no existe sabiduría alguna, investigación de las almas o arte de hablar lo más cercano y cotidiano habla aquí de cosas inauditas. La sentencia, temblando de pasión, la elocuencia hecha música, rayos arrojados antes de tiempo hacia futuros no adivinados. La fuerza más poderosa para el símbolo anteriormente existente es pobre. Un juego de niños frente a este retorno del lenguaje a la naturaleza de la figuración. Y cómo desciende Zaratustra para decir a cada uno lo más benigno. Cómo toma con manos delicadas a quienes lo contradicen, los sacerdotes, y sufre por ellos y por su culpa. El hombre está superado en todo momento aquí, y el concepto de superhombre se tornó la realidad suprema. Todo aquello que hasta ahora se llamó grande en el hombre yace en lontananza por debajo de él. Nunca se soñó que fuese esencial para la grandeza lo alciónico, los pies ligeros, la universalidad de la maldad y la arrogancia, y lo demás propio de Zaratustra. En este vasto espacio, en esta capacidad de acceder a lo antagónico, siente Zaratustra que es la especie más alta de todo lo existente, y hay que renunciar a buscar algo parecido cuando lo oímos definirla. ¿Cómo no se le pegarán la mayoría de los parásitos al alma que posea la escala más larga y pueda descender más abajo? El alma mayor, la que puede correr más lejos, errar y vagar dentro de sí, la más necesaria que por placer se precipita en el azar. El alma que existe y se sumerge en el devenir, la que posee y quiere sumergirse en el querer y el deseo, la que de sí misma huye, que se alcanza a sí misma en los círculos más amplios, el alma más sabia a quien más dulcemente habla la necedad. La que más se ama a sí misma, aquella en la que todas las cosas tienen su corriente y su contracorriente, su flujo y su reflujo. Pero esto es el concepto de Dionisio. Otra reflexión conduce al mismo resultado. El problema psicológico de Zaratustra es como quien niega con palabras y hechos en un grado inaudito todo lo afirmado hasta ahora puede ser, pese a ello, lo opuesto a un espíritu de negación,
Como el espíritu que carga el destino más pesado, una tarea fatal, puede ser el más ligero y ultraterreno pese a ello. Zaratustra es un bailarín, como quien posee la visión más dura y terrible de la realidad. Quien ha tenido el pensamiento más abismal no encuentra en sí, pese a todo, objeción alguna contra la existencia ni contra el eterno retorno de ella, sino un motivo más para ser él mismo, el eterno sí dicho a todo, el inmenso e ilimitado decir que sí y amén. A todos los abismos llevo yo como una bendición decir que sí. Pero esto es, una vez más, el concepto de Dionisio. ¿Qué lenguaje hablará ese espíritu cuando hable solo consigo mismo? El del elogio, el cual yo he inventado. Óigase a Zaratustra hablar consigo mismo antes del orto. Ninguna lengua antes que yo poseyó semejante dicha de esmeralda y ternura divina. Hasta la más honda melancolía de este Dionisio se convierte en elogio. Tomo como signo la canción de la noche, ese lamento inmortal al estar condenado por la propia naturaleza solar a no amar debido al exceso de luz y poder. Es de noche, solo a esta hora se despiertan todas las canciones de los amantes. También mi alma es la canción de un amante. Hay en mí algo insatisfecho, algo insaciable que quiere hablar. Hay en mí una ansia de amor que también habla del lenguaje del amor. Soy luz, ay, si fuera noche, pero mi soledad es estar rodeado de luz. Ay, si yo fuese noche y tinieblas, ¿cómo chuparía de los pechos la luz? Incluso a vosotras os bendiciría, vosotras estrellitas centellantes y luciérnagas del firmamento, y sería feliz con vuestros regalos de luz. Pero yo vivo de mi propia luz, yo reabsorbo todas las llamas que de mí brotan. No conozco la dicha de quien recibe, con frecuencia he soñado que robar debe ser aún más gozoso que recibir. Mi pobreza es esto, que mi mano no descanse nunca de dar. Esa es mi envidia, ver mis ojos expectantes y la noche en vela del anhelo. Desdichado quienes dais, oh eclipses de mi sol, oh anhelos de anhelar, oh hambre ardiente de estar ahito. Ellos toman de mí, pero ¿toco yo siquiera su alma? Entre recibir y dar hay un abismo, el abismo más pequeño es el difícil de salvar. De mi belleza brota un hambre, quisiera dañar a quienes ilumino, saquear a quienes colmo de regalos, tanta es mi hambre de maldad. Retirar la mano cuando otra mano ya se extiende hacia ella, como la cascada que sigue vacilando en su caída, tanta es mi hambre de maldad. Tal venganza imagina a mi plenitud, esa maldad nace de mi soledad. Mi dicha de dar ha muerto de tanto regalar, mi virtud se ha cansado de sí misma por su exuberancia. Quien siempre regala se arriesga a perder el pudor, a quien siempre da se le forman callos en las manos y en el corazón de tanto repartir. Mis ojos ya no se inundan de lágrimas ante la vergüenza de quienes piden, mi mano se ha endurecido ante el temblar de las manos llenas. ¿A dónde fueron las lágrimas de mi ojo y la gala de mi corazón? Oh soledad de quienes regalan, oh silencio de quienes brillan. Muchos soles giran en los espacios desiertos, le hablan con su luz a todo cuanto es oscuro, para mí callan. Ay, esta es la enemistad de la luz contra lo brillante, recorre sin piedad sus órbitas. Injusto en lo más hondo de su corazón contra cuanto brilla, frío con los soles, así camina cada sol. Como una tormenta recorren los soles sus órbitas, siguen su inexorable voluntad, esa es su frialdad. Ay, solamente los oscuros, los nocturnos sacáis calor de lo brillante. Solo vosotros sacáis leche y consuelo de las ubres de la luz. Ay, hielo me rodea, mi mano me quema al tocarlo. Ay, me acomete la sed que desfallece por vuestra sed. Es de noche. Ay, que yo tenga que ser luz y sed de lo nocturno y soledad. Es de noche. Ahora como una fuente brota de mi deseo, hablar deseo. Es de noche. Hablan más fuerte todos los manantiales, y también mi alma es un manantial. Es de noche. Ahora despiertan todas las canciones de los amantes, y mi alma es la canción de un amante. Jamás se ha compuesto, sentido ni sufrido nada igual. Así sufre un dios, un Dionisio. La respuesta a este elogio del aislamiento solar en la luz sería Ariadna. ¿Quién sabe qué es Ariadna salvo yo? Hasta hoy tuvo la solución a todos estos enigmas y dudo que alguien viese siquiera aquí enigmas. Zaratustra define en una ocasión su tarea, también la mía, con tanta seriedad que es posible confundir el sentido.
Dice sí hasta justificarse e incluso redimirse de todo lo pretérito. Camino entre los hombres como entre los fragmentos del futuro de aquel futuro que contemplo. Todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en uno lo que es fragmento, misterio y horrendo azar. ¿Cómo podría yo soportar ser hombre si éste no fuese también poeta y adivinador de misterios y redentor del azar? Redimir a los que fueron y transformar todo fue en un así lo quise yo. Solo eso sería redención para mí. En otro pasaje define con toda la seriedad posible lo único que para él puede ser el hombre, no un objeto de amor y aún menos de compasión, y Zaratustra llegó a controlar la gran náusea que produce el hombre. Este es para él algo amorfo, un simple material, una piedra sin forma que necesita un escultor. No querer ya, no estimar ya y no crear ya, ay que ese gran cansancio esté siempre lejos de mí. También en el conocer siento únicamente el placer de mi voluntad de crear y de venir. Si en mi conocimiento hay inocencia es porque hay en él voluntad de crear. Esa voluntad me ha llevado lejos de Dios y de los dioses. ¿Qué habría que crear si hubiese dioses? Pero mi fogosa voluntad de crear siempre vuelve a empujarme hacia el hombre. Así se siente impulsado el martillo hacia la piedra. Ay, hombres, duerme en la piedra una imagen para mí, la imagen de mis imágenes. Ay, que deba ella dormir en la piedra más tosca y dura. Mi martillo golpea con saña su prisión y la piedra se hace añicos. ¿Qué más me da? Quiero acabar, pues me ha alcanzado una sombra. La más silenciosa y ligera de todas las cosas vino a mí. La belleza del superhombre vino a mí como una sombra. Ay, hermanos míos, ¿qué más me dan ya los dioses? Subrayo un último punto de vista, pues tengo para ello la excusa perfecta. Una parte decisiva de las condiciones previas para una tarea dionisíaca es la dureza del martillo y el placer de aniquilar. El imperativo endureceos, la mayor evidencia de que todos los creadores son duros, es el verdadero síntoma de una naturaleza dionisíaca.